fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. En el texto que acabamos de leer, Dios le empieza hablando a Josué y acá Dios le empieza a dar instrucciones de cómo entrar a la tierra prometida. Pero no solo eso, Él empieza a dar instrucciones para tener éxito. Dios quería que Josué fuera exitoso y que fuera próspero en lo que iba a hacer, para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios les prometió. Y al igual que Josué, que tuvo que pasar por muchas dificultades y luchas, nosotros también pasaremos por eso, pero eso no nos llevará, pero eso nos llevará al éxito. Dios le estaba hablando a Josué, pero también al pueblo de Israel en este texto. En Josué 1:3, lo voy a leer en la versión NTV. Gloria a Dios. Dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Aquí Dios le estaba hablando a todo el pueblo de Israel. Dios estaba pensando en todo este pueblo y les aseguro que también está pensando en ustedes. Gloria a Dios. Y una muestra de esto es que Él entregó algo por ti que por ellos no entregó, a su Hijo Jesucristo. Dios también le dijo que como estuve con mi hijo Moisés, estaré contigo. Y Dios estuvo con Moisés por mucho tiempo. Ellos dos tenían una relación muy cercana. Dios le hablaba a Moisés como quien habla con un amigo. Eso es un gran privilegio. Gloria a Dios. Dios no los escogió a ellos dos porque eran buenas personas, pero porque ellos sabían cómo escuchar su voz y podían hacer esto por medio de la meditación. Una de las cosas que ellos hicieron para tener éxito fue meditar. En Josué 1:8 dice: Gloria a Dios. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Aquí Dios nos deja saber bien claro que una cosa que tenemos que hacer para llegar al éxito es meditar. Porque aquí dice, porque entonces harás prosperar, o sea, se refiere después de meditar, no antes. Dios nos deja en claro que meditar es una de estas cosas que tenemos que hacer. La definición de meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Uno, para poder meditar, tiene que estudiar, analizar con entendimiento, y la parte más importante es imaginar. Esta definición que les acabo de dar empieza con la palabra pensar, y uno para pensar tiene que imaginar. Ahora quiero que hagamos un ejercicio práctico. Imagínense, cierren los ojos, imagínense a un pájaro de colores. Levanten las manos los que pudieran imaginar. La imaginación es una arma poderosa que Dios nos dio, que no solamente nos ayuda a meditar, sino también para entender el mundo espiritual. La imaginación nos ayuda a entender la Biblia, pero la imaginación es algo que el diablo puede manipular fácilmente. Cuando usamos nuestra imaginación, nuestro temor principal es la manipulación humana e incluso el autoengaño. Por ejemplo, usted cuando está orando tal vez se imagina ese carro que tanto desea o esa cosa que tanto desea, pero Dios no quiere eso para usted. Cuando estamos meditando, el diablo usa nuestra imaginación para mostrarnos cosas que nosotros queremos y no las que Dios quiere para nosotros.
Cuando ore es importante que usted le pida a Dios que quite toda distracción y que todo lo que mire o sienta venga de Él y no de su propia carne. Aleluya. Gloria a Dios. Las personas que nos presentan la Biblia conocían la meditación. Les voy a dar 3 de estas personas. En 1 Samuel 3:10 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. Elí sabía cómo escuchar la voz de Dios, y así ayudó al joven Samuel a conocer su palabra. Ese es el primer testimonio. El segundo está en 1 de Reyes 19:9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya, santo es. Este texto dice Elías que Elías pasó muchos días y noches en el desierto aprendiendo a discernir el silbo apacible y delicado de la voz de Dios. Él pasó muchos días en el desierto porque él quería y anhelaba oír la voz de Dios. El tercer testimonio está en Isaías 6:1-3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías vio al Señor sobre un trono sublime y oyó su voz. Si se observa estos 3 testimonios, los 3, Elí, Elías y Isaías, podían escuchar la voz de Dios, pero esto lo hicieron por medio de la meditación, no porque eran buenas personas o porque Dios los eligió porque eran sus favoritos. Estas personas vivían muy cerca del corazón de Dios y conocían los caminos de la meditación. Dios les hablaba no porque tuvieran capacidades especiales, sino porque estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Si usted quiere alguna vez escuchar la voz de Dios, tiene que estar dispuesto y anhelar escuchar esa voz. Gloria a Dios. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí está hablando de Jesús.
Jesús se hizo el hábito de retirarse a lugares desiertos y apartados. Lo hacía no solo para alejarse de las multitudes, sino para poder estar con su Padre, escuchar su voz. Gloria a Dios. Jesús nos llama a hacerlo también. Él quiere que estemos en comunión con el Señor, pero no podemos hacerlo sin la meditación. Ahora les voy a decir la definición de la meditación cristiana en términos simples. Es la capacidad de oír la voz de Dios y obedecer su palabra. En Éxodo 33, 11, Gloria a Dios. lea conmigo este texto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios, aunque con muchas dudas y desvíos. Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. Hablar con Dios es un privilegio muy precioso que pocas personas pueden lograr. Amén. Aleluya. Dios le habló a Josué de igual manera. En Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel no estaba preparado para tal intimidad. Vieron que estar en su presencia era riesgoso. Este fue uno de los errores más graves del pueblo de Israel. Ellos preferían que alguien más hablara por ellos, al igual que muchas personas de esta generación. Muchas personas prefieren que otra persona hable con Dios por ellos. El pueblo de Israel no anhelaba comunicarse con Dios. Tal vez usted que quiere que Dios hable con ustedes, pero usted viene y le habla al pastor, por favor profetice sobre mí, pero Dios no quiere hablarle a alguien, al pastor por usted. Él quiere hablarle a usted mismo. Amén. Gloria a Dios. A Dios no le importa qué tan mala persona tú crees que eres. Él te ama, y si tú estás dispuesto a escucharlo, Él te va a hablar. Por medio de la meditación, Él te lleva al éxito, al igual que Josué y al igual que Moisés, al igual que Abraham, al igual que todos que le conocían y estaban dispuestos a escucharlo. Si solo se tomara tan siquiera 10 a 15 minutos de su vida para intentar oír su voz. En Primera de Reyes 19, 9 al 13, Elí aprendió a discernir el silbo apacible y delicado de la voz de Dios, pero él aprendió en el desierto. Usted ni siquiera lo hace en su cuarto. Elías tardó muchos días aprendiendo a oír a Dios en el desierto. Los que entregamos nuestra vida a Cristo tenemos que saber cuánto Él anhela cenar con nosotros, estar en comunión con nosotros. Los cristianos contemporáneos ignoran el vasto océano de literatura sobre la meditación cristiana, o sea, la Biblia. A lo que me refiero cuando digo océano de literatura es la Biblia. Muchos cristianos de esta generación ignoran la Biblia y dicen que no saben cómo meditar. Esto es una excusa, porque la Biblia menciona todo lo que uno tiene que saber sobre la meditación. Leer la Biblia es muy importante, especialmente si quieres tener una relación cercana con Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que Moisés tenía, pero no solo por la Biblia, sino porque sabía cómo meditar y escuchar la voz de Dios. Si queremos aprender a meditar, tenemos que desocupar nuestra mente de todo lo impuro y dejar que Dios nos llene de su presencia. Querer escuchar la voz de Dios teniendo pensamientos impuros nunca va a ser posible. El Señor quiere que nuestra mente esté libre de todas nuestras preocupaciones o simplemente de cosas que le pueden robar la atención cuando está meditando. Dios quiere que nosotros deseemos, anhelemos y estemos dispuestos a escuchar su voz. Sin este deseo, usted no va a poder tener una relación cercana con Él y menos poder escuchar su voz. Dios le hablaba a Moisés porque Él sabía que Moisés estaba dispuesto a escucharlo. Y si usted está dispuesto, le aseguro que Dios va a hablar con usted. Él quiere que usted esté dispuesto como Moisés y Josué. Ellos sabían que iban a pasar luchas y desvíos en el camino, pero esto no los hizo dejar anhelar escuchar a Dios o estar cerca de Él. El pueblo de Israel temía que las luchas y los desvíos que iban a estar en sus caminos. Ellos temían que
podían morir, pero esto era muy tonto porque escuchar la voz de Dios es tan fácil. Usted solo tiene que anhelar y desear oírlo. A Dios no le importa que usted no sepa mucho de la Biblia, porque la meditación fue hecha para todos. Todos los que reconocen a Jesucristo como su Señor pueden entrar al lugar santísimo y conversar con el Dios vivo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Otra excusa es que no tienen tiempo, pero para otras cosas sí. Esta excusa se escucha todo el tiempo, pero cuando estás haciendo algo para Dios o por Dios no es tiempo perdido. Gloria a Dios. Dios no te va a dejar con las manos vacías. Él, además de usarte grandemente, te va a bendecir. La meditación realmente es muy sencilla, no se necesitan muchas técnicas elaboradas para poder hacerlo. No tenemos por qué desesperarnos si nuestro primer intento de la meditación falla. Si usted se desespera, esto es una señal de que usted verdaderamente no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. Aleluya. Nuestra generación ya está acostumbrada a que alguna otra persona hable con Dios por ellos. Nos contentamos con recibir el mensaje de segunda mano. En Éxodo 20:19, el pueblo de Israel le dijo a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Esto fue uno de los errores de Israel. Ellos insistieron tener un rey humano. En 1 Samuel 8:7, lo voy a leer en la NBI, dice: pero el Señor dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Acá se puede oír que Dios estaba triste porque el pueblo de Israel era un gran pueblo. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Dios no quiere hablarle a otro sobre usted, sino que Él mismo te quiere hablar, pero tú no lo quieres aceptar en tu corazón. Solo tienes que anhelar escuchar su voz. Cuando usted medita, el diablo usa muchas estrategias para sacarlo de la presencia de Dios. Su primera estrategia es usar su imaginación y su mente para otras cosas y que usted no pueda conversar con Dios. El primero empieza a distorsionar su mente, pero también puede pasar con cualquiera de nuestras facultades. Por ejemplo, nuestros oídos, nuestros gustos, nuestra memoria y otras más. Pero lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que desocupe su mente y que usted pueda orar y meditar sin distracciones. Las siguientes son preguntas que personas se preguntan cuando empiezan a meditar. La primera es: ¿hay un tiempo adecuado para meditar? Cuando se haya logrado cierto aprovechamiento de la vida interior, es posible practicar la meditación en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia. Pero también debemos saber en dónde meditar. Cuando usted está hablando con alguien y al mismo tiempo está haciendo algo más, como escribir, usted no puede concentrarse, o al menos a mí me ha pasado. Cuando medite, remueve estas tres cosas: ruido, prisa y multitudes. Es mejor hablar con Dios en un silencio externo, en vez de un lugar con ruido. El silencio externo es muy importante cuando meditas, porque nosotros como humanos no nos podemos concentrar. Mejor cuando estamos en un ambiente silencioso. También tiene que quitar esa prisa que usted siente de levantarse de su lugar de adoración. Nuestra premura o prisa refleja el estado interno en que nos encontramos, y este estado es el que se necesita ser transformado. Y por último, usted tiene que alejarse de las multitudes de gente para poder hablar con Dios. Hay un texto sobre esto que se encuentra en Lucas 4:16. Jesús se retiraba a lugares desiertos y solitarios para hablar con su Padre. Este es un ejemplo que Él nos dejó. Una distracción mientras uno medita es una mente que está atormentada y fragmentada por los asuntos externos, o sea, una persona que está preocupada por asuntos personales. Estas personas difícilmente estarán preparados para la meditación. Su mente tiene que estar desocupada y libre de todo tipo de distracción. Si usted está preocupado por algo algo que no es importante, usted difícilmente va a poder oír su voz, la voz de Dios. Otra pregunta es: ¿cuál es el lugar más adecuado para meditar?
Usted tiene que conseguir un lugar tranquilo y que esté libre de interrupciones, o sea, sus teléfonos o otras cosas que le vayan a distraer. También es importante que escoja un lugar donde orar todos los días y no escoger un sitio diferente cada día. Nosotros en la casa tenemos un altar de adoración y de ahí no nos movemos, siempre oramos de ahí y escuchamos la voz de Dios. Gloria a Dios. Ustedes pueden hacer un altar de adoración y ahí estar en comunión con Dios todos los días. También tienen que escoger una posición para orar que permita que cuando esté meditando y orando por lo menos tarde 1 hora. Ahora les voy a hablar sobre la meditación en su palabra. Gloria a Dios. La meditación cristiana no es solo de meditar arrodillados, usted tiene que aprender a meditar en su palabra, que es el libro más importante que tenemos. Dios nos habla de diferentes maneras y una de estas es cuando usted lee la Biblia. Vamos a leer un texto de la Biblia en Job 33:4. Dice: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aleluya. Gloria a Dios. Esto sería leer la palabra de Dios, pero Dios dice: escudriña y medita en mi palabra. No es solo leer un texto y dejarlo ahí olvidado. Ahora les voy a preguntar, ¿qué entendieron de este texto que está? Gloria a Dios. Que está aquí en la pantalla. Cuando leemos la Biblia lo leemos deprisa y corriendo, y esto sería estar leyendo, no meditando. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que cada palabra llegue a nuestra vida con revelación y que podamos fijarnos en lo que está escrito en cada palabra. Tal vez Dios le quiera hablar por medio de un texto, pero usted lo lee con mucha prisa que ni siquiera se da cuenta. Amén. Meditemos en este versículo de la Biblia por un momento. Léanlo conmigo. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Este texto menciona me ha creado. Ahora quiero que cierre sus ojos y se imagine en el vientre de su madre. Porque Él está diciendo aquí en ese texto que fue Él el que te colocó en ese vientre. Por tanto, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron conversaciones acerca de tu persona. Esto fue un ejemplo de lo que es meditar. Meditar es entender la palabra y permitir que el Espíritu nos revele su palabra. La frase me ha creado conlleva todo lo que le estoy diciendo. Usted y ella estamos en sus pensamientos. Él pensó cómo sería el color de nuestro cabello, incluso nuestra estatura. Él lo pensó todo. Él con sus manos nos empezó a crear, con sus palabras comenzó a infundir aliento con nosotros e incluso a hablarnos. Por esto yo estoy absolutamente segura que Dios se comunica con su creación. Gloria a Dios. Y en esto damos cuenta del valor que tenemos, porque Dios dice que todo lo que hace, lo hace perfecto. Gloria a Dios. Ahora quiero que vuelvan a cerrar sus ojos y quiero que respiren profundo y quiero que mientras respiren, escuchen su respiración. Esa respiración que usted acaba de escuchar ahorita, la Biblia dice que es sostenido por Dios, por aquel que te dio su propia respiración para que tú tuvieras vida. Por tanto, cuando la vida nos parece oscura y lleguen problemas a ti, quiero que escuches tu respiración, porque esta respiración que escuchas está siendo sostenida por Dios, y cuando tú escuchas tu respiración, puedes escuchar al mismo Dios, porque fue su hálito, su aliento el que te creó y sopló vida sobre ti. Él no solo sopló vida sobre ti, sino que generó una respiración en ti. Tú no eres cualquier persona, eres su creación, eres su hijo y su hija que salvó y te dijo, mío eres tú, yo te puse nombre. Lo que acabamos de hacer es otro ejemplo de meditar, no solo leer la Biblia. Para terminar, quiero que nos enfoquemos en Job 33:4.
Quiero que usted medite en este texto y lo memorice, porque este texto le va a hacer recordar que usted es alguien muy importante para Dios. Respire otra vez. Él está ahí, su mano y su obra ahí, su aliento está en ti. Escúchalo, está tan cerca. Él quiere comunicarse con usted, pero usted se rehúsa a escucharlo. Entonces, hoy quiero que tome un compromiso con el Señor de decir: quiero meditar en tu palabra y por tanto voy a alimentarme de tu palabra cada día. ¿Quiénes se unen a este reto? Cada día con un versículo para meditar. Amén. Gloria a Dios. Yo ya les di un versículo con el cual empezar en Job 3:33-4. Y acuérdese que Él está con usted y quiere hablarle. No solo tiene que estar dispuesto, a oír su voz. Voy a dejar el tiempo con el que prosigue el servicio. Espero que esto los haya hecho pensar en cómo meditar y que está perdiendo el tiempo en su celular todo el tiempo en vez de meditar en su presencia, que es lo más importante. Gloria a Dios. Cristo es la salvación.